Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar qué es un trastorno de pánico con agorafobia. La primera idea a tener en cuenta es que esta enfermedad suele tener tres componentes o grupos de síntomas diferentes y que normalmente aparecen con una cronología muy concreta. El primer componente de la enfermedad, que es lo que suele aparecer en primer lugar, es lo que se llama crisis de ansiedad, también se llama ataque de pánico o muchas veces se conoce por el nombre en inglés de panic attack. ¿En qué consiste una crisis de ansiedad o una crisis de pánico? La crisis de ansiedad es un inicio brusco e inesperado de síntomas en el cuerpo, tipo palpitaciones muy intensas, sensación de ahogo, de tener que hiperventilar muy intenso. Casi siempre esto se acompaña de sensación como de mareo, de que uno se pueda caer. Y ya no es obligatorio, pero con mucha frecuencia se acompaña de algunas otras cosas como sudoración intensa, como sensación de hormigueo en brazos y manos, y en ocasiones se acompaña también de como de pequeñas contracciones, ver que algunos músculos nos hacen así, sobre todo en las manos. Lo importante de estos episodios es, primero, que aparecen de forma muy brusca, es decir, en escasísimos minutos, no más de 5 minutos, adquiere la intensidad máxima. Y si no hacemos nada, después de estar entre media hora y como mucho una hora con esta intensidad muy elevada, espontáneamente esto mejora. Es decir, una crisis de ansiedad es inicio brusco de todos estos síntomas que he dicho, mantenimiento durante media hora, una hora y remisión, desaparición de estos síntomas. Muy importante, yo no he dicho que el paciente esté ansioso, no, el paciente no tiene la sensación propiamente de estar ansioso, tiene la sensación de que su cuerpo está fallando, que está teniendo algo en el corazón o algo en los pulmones. Por lo tanto, el paciente lo vive como enfermedad, no ansiedad, y que acabará muy mal, que acabará en muerte inminente. Cuando el paciente lo que dice es miedo a morirse en ese momento. Es muy frecuente, por ejemplo, que el paciente busque una ventana o un sitio donde haya más aire porque tiene la sensación de que no puede respirar. Y un aspecto clave de la crisis de ansiedad o crisis de pánico es que no se produce a continuación de un susto o un disgusto. No. Aparece de forma espontánea, como aparece un estornudo. Como no hay un factor desencadenante, un agobio externo concreto, el paciente no es capaz de atribuir esto a una reacción tipo ansiedad. Si esto pasase justo después de ver un león, todo el mundo diría, es un cuadro de ansiedad. Pues como aparece de forma espontánea, o puede aparecer de forma espontánea, el paciente no lo atribuye a una respuesta tipo ansiosa del cuerpo, lo vive como una enfermedad con riesgo para su vida. Esto es lo que se llama crisis de ansiedad o ataque de pánico. Muy bien. Cuando una persona va teniendo de forma repetida estos episodios, resulta que al final, a veces ya a partir de o después de solo tener una crisis de ansiedad, el paciente está muy tenso, muy preocupado, muy nervioso por el cuándo vendrá la siguiente. Dado que el paciente lo vive como que en cada uno de estos hay riesgo de morirse, está súper asustado por cuándo vendrá el siguiente. A estos síntomas mantenidos durante más o menos todo el día de ansiedad, de preocupación intensa por cuándo vendrá el siguiente, le llamamos ansiedad anticipatoria. Este sería el segundo componente de la enfermedad. Después de las crisis de ansiedad viene una respuesta, digamos, relativamente lógica de mucho miedo a que venga otro episodio de enfermedad y a eso le llamamos ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria de por sí ya es grave, porque uno está tan tenso que no es capaz de rendir adecuadamente en su día a día. Ya le cuesta concentrarse en la lectura, le cuesta en su trabajo, por tanto, rendir, o si es en el ámbito académico, le cuesta el ámbito académico, en el ámbito social a lo mejor ya está tenso en muchos momentos por si me viene, no puedo concentrarme en la relación social que estoy teniendo, sino que mi cabeza está dándole vueltas a si viene, si no viene, se está observando a ver si aparece algún síntoma. A eso le llamamos ansiedad anticipatoria. Y una tercera posible fase de la enfermedad es lo que llamamos agorafobia. Agorafobia, si bien etimológicamente quiere decir miedo a espacios abiertos, en psiquiatría agorafobia no quiere decir esto. Agorafobia quiere decir evitar fobia
a aquellas situaciones que el paciente, la cabeza del paciente, ha decidido que si le viniera una crisis de ansiedad sería especialmente grave o complicado, en función de forma de ser de cada uno o temores propios de cada uno. La agorafobia, es decir, la evitación de sitios concretos, puede ser uno u otro. Por ejemplo, puede ser que una persona no quiera estar en un sitio con mucha gente, en un partido de fútbol, porque dice, si me viene una crisis de ansiedad, ¿cómo voy a escapar de aquí? ¿Quién me va a atender aquí? Y otro puede hacer justamente el razonamiento contrario. No, yo en un sitio así, con mucha gente que veo que está la Cruz Roja abajo, hombre, ahí sí que puedo estar porque tengo la sensación de que me van a ayudar rápidamente. Igual puede pasar en unos grandes almacenes, uno puede decir, yo allí no quiero ir porque ¿cómo voy a escapar de allí? ¿Cómo voy a salir si me viene una cosa de estas? Y otro puede decir, no, seguro que en unos grandes almacenes, pues altavoces llamarán y habrá un médico. Es decir, es muy variable de uno a otro individuo. Por ejemplo, una cosa que no suele ser tan variable es que de aquellos sitios donde seguro que no puedo salir, como es un avión o un tren o los autobuses, bueno, que no puedo saber yo exactamente cuándo se va a abrir la puerta, cuándo voy a aterrizar, estas situaciones se suele tener tendencia a evitar. Es decir, se suele tener agorafobia a estos medios de transporte. Se suele tener miedo, evitación, por ejemplo, ir en un coche por una autopista, porque en una autopista uno no puede escoger cuándo abandona la autopista, sino que cada 30 kilómetros hay una salida. En cambio, si uno está en una ciudad, que uno puede dejar el coche más o menos en cualquier sitio, en una carretera nacional, que más o menos hay salidas cada 2 por 3, es más probable que uno pueda intentar estar por carreteras nacionales que por autopistas. Es decir, la agorafobia de antemano no podemos decir exactamente a qué ámbito, a qué situación ambiental va a afectar en cada individuo, porque va a ser muy variable de uno a otro individuo. Por tanto, hemos dicho que casi siempre primero hay crisis de ansiedad, lo pasa el paciente tan mal, con sensación tan intensa de muerte o de riesgo bestia para su salud, que probablemente empezará a estar tenso todo el día para ver, o por miedo a cuándo vendrá la siguiente crisis, esa ansiedad anticipatoria. Y la tercera posible fase es lo que llamamos agorafobia, que es, una vez que ya estoy tan tenso y con miedo a que venga una crisis, busco aquellos lugares donde si me viene una crisis yo me voy a sentir como más protegido, más reconfortado, evitando, agorafobia, aquellas situaciones en las que ni en broma me puedo permitir que venga una crisis de ansiedad. Esto es lo que se llama un trastorno de pánico con agorafobia. En alguna ocasión, quizá las menos, pero aún así no muy infrecuente, nos encontramos personas con ansiedad anticipatoria, con agorafobia y aparentemente sin crisis de ansiedad. Lo que pasa es que si exploras bien la historia, si valoras bien la historia de ese paciente, casi siempre el paciente te explica que hubo alguna situación, digamos, equivalente a una crisis de ansiedad. Es decir, una situación en la que el paciente notó un gran descontrol, una gran sensación de ¿y si pasa no sé qué? Pongo un ejemplo. Un ejemplo podría ser un profesor que por su forma de ser le da vergüenza, por ejemplo, decir a los alumnos, ostras, tengo que irme al váter, tengo una diarrea enorme. Total, que no lo dice y está aguantando durante una hora de clase con mucho miedo a que se le escape. Bueno, si lo ha vivido con mucho miedo, con mucho agobio, sería el equivalente a una crisis de pánico. Nos podemos encontrar con que ese profesor experimentado y tal, ostras, su cabeza haga el siguiente razonamiento. Como no puedo saber si me va a volver a pasar o no, mejor voy a evitar ir a clase. Es decir, quizá inicialmente estuvo tenso entre clase y clase, es decir, ansiedad anticipatoria, y al final su cabeza dice, oye, mejor evitar ir a clase, por si me viene una diarrea. Si ese profesor tenía que ir a reuniones con otros profesores, a lo mejor empieza a decir, disculpa, yo no puedo ir. Si era, por ejemplo, jefe de estudios o coordinador de algo, a lo mejor dice, tengo que dejar de ser coordinador, tengo que dejar de ser jefe, ¿para qué? Para no ir a las reuniones, es decir, evitar reuniones por si me viniera la diarrea. Es decir, hay veces que nos encontramos con individuos que están actuando como con ansiedad anticipatoria más evitaciones, agorafobia, y sin embargo, propiamente no ha habido una crisis de ansiedad. Pero sí que ha habido una situación, como el ejemplo que he puesto, que se me va a escapar y qué vergüenza tener diarrea delante de todo el mundo, es decir, una situación
de riesgo, de no control en algo físico, y a partir de ahí ha tenido la evolución propia de quien ha tenido crisis de pánico o crisis de ansiedad. Un último aspecto a comentar, o quizá dos aspectos, respecto a quién puede tener esta enfermedad y quién no. Primero de todo, casi siempre la primera vez que una persona tiene crisis de ansiedad es en la adolescencia, pongamos 16, 17, 18 años y como mucho los 30 años. Es decir, es muy poco frecuente que una crisis de ansiedad, de estas de palpitaciones intensas, sensación de algo, venga por primera vez más allá de los 30 años. Es poco frecuente. Y otra cosa es que lo hayas tenido a los 25 años y luego vuelva a aparecer a los 40. Esto es otra cosa. Pero la primera vez suele ser en la etapa de los 18, 20, como mucho, a partir de hasta los 30 años. ¿Y quién puede tener? ¿Qué individuo puede tener? Todos podemos tener. La respuesta es que sí. No es verdad la idea que uno puede tener de que solo el muy asustadizo, el muy agobiado, el muy inseguro pueda tener esto. No. Se ha visto perfectamente en cualquier estudio epidemiológico, de estudio de valoración de un montón de población, que toda persona puede tener crisis de ansiedad. Es más frecuente, es cierto, si uno es ansioso, que si es muy tranquilo de siempre. Pero no es obligatorio ser ansioso para poder tener crisis de ansiedad. Una persona muy tranquila puede tener crisis de ansiedad. ¿Y en qué momento puede venir? Uno puede decir, solo cuando estoy muy estresado. Pues es cierto que es más fácil que vengan las crisis de ansiedad si no está estresado. Pero también es cierto que un porcentaje nada desdeñable tiene inicio de crisis de ansiedad en una época de no especial estrés en la vida. Es decir, en un momento en el que uno está funcionando bien en la vida, las cosas le están yendo bien, puede tener crisis de ansiedad. Por lo tanto, un médico, y por supuesto, claro, tampoco un familiar, no debe de empeñarse en encontrar personalidad ansiosa e insegura para justificar, para entender que uno tenga crisis de ansiedad. Y un médico y un familiar tampoco tiene que empeñarse en que seguro que estás estresado por algo concreto si has empezado a tener crisis de ansiedad. No, más fácil si eres ansioso y estás ansioso, pero no es indispensable una forma de ser concreta ni una situación concreta en la vida. Para más información sobre el trastorno de pánico con agorafobia o sobre otros temas de psiquiatría se puede consultar la página www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.